Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia Good evening, brothers. We're going to open our Bibles this evening en Salmo 101. in Psalm 101. Vamos a estar dando la lectura del 1 al 2. I'm going to read Psalm 101 from 1 to 2. Dice así la palabra. Las misericordias y la justicia cantaré. A ti, oh Señor, cantaré alabanza, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. I will sing of his steadfast love and justice. To you, O Lord, I will make music. I will ponder the way that is blameless. Oh, when will you come to me? I will walk with integrity of heart within my house. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias, Señor, por un tiempo que nos das para poder estar en este lugar, para honrar tu nombre, Padre Santo, y para adquirir conocimiento sobre ti. Ayúdanos, Padre Santo, en esta tarde a poder entender, Señor, tu palabra, a poder también obedecer, aplicarla, Señor. Danos un espíritu de sabiduría. Ilumínanos, Señor, y que tu palabra sea predicada tal como tú demandas que sea predicada, con toda sinceridad y verdad, Señor, y que pueda obrar en cada corazón de nosotros. Que nosotros podamos poner disposición, Padre Santo, de ella con toda humildad, Padre Santo, porque requiere una humildad de nosotros, Padre, porque tú amas al de corazón humilde. Ayúdanos, Señor, Padre, que podamos hacerlo en esta tarde, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amen. Lo que vamos a estar estudiando un poco, ¿verdad? Como el pastor ya nos había anticipado. What we're going to study this evening is what the pastor has shared with us. Yo creo que hay muchos textos en la Biblia donde nosotros podemos hablar de este título, el cual él me dio a mí. There's many texts in the Bible we could speak of this theme from. Dice, ¿cómo afecta la teología nuestra visión del mundo? How does our theology affect our vision of the world? Eso es lo que vamos a estar viendo en estos textos. That's what we're going to see in these texts. Cuando nosotros leemos este texto completo de todo el Salmo 101, When we read all of Psalm 101, lo vemos un salmo casi un poco diferente a muchos de ellos. we see this maybe is a different type of song. Este salmo, si algunos, ¿verdad?, conocedores de la palabra, dicen que puede ser un salmo de coronación. Some say this is a coronation song. Cuando habían elegido a un rey, When they have chosen a king, que él prometía lo que él quería hacer bajo su gobierno. he would use this psalm to promise what he was going to do under Y his él, kingdom. abiertamente, un lugar público, hablaba de las cosas que él tenía en su mente y su corazón para hacer. In public, he would speak of what was on his mind and his heart. Así de que para tener un poco, decía esto como una pequeña introducción de lo que vamos a estar estudiando. As a small introduction here this evening of what we're going to study. Así de que empezamos ahí con los primeros textos. Voy a ser un poco corto. We'll start with the first text, and I'll be short this evening. En los primeros textos que nosotros vemos aquí al salmista David, We see in this first text the psalmist is David. dice, la misericordia y la justicia cantaré. He says, I will sing of the steadfast love and justice. Nosotros a menudo vemos en la Biblia, ¿verdad?, a los salmistas, a David y a los otros escritores, We see all over the Bible, David the psalmist and other parts of the Bible, decir cómo aman la justicia de Dios. they love the justice of God. Porque a nosotros nos puede hacer fácil decir cómo amamos el amor y la misericordia de Dios. We can say it's easy to love the mercy and love of God. Pero decir cómo ellos aman la ley de Dios, But if we say we love the law of God, cómo aman la justicia de Dios, how we love the justice of los God, estatutos de the Dios, statutes of God, es algo un poco que
pone un poco de atención. It's maybe something we should pay attention to. ¿Qué hay en el corazón de ellos? What is in the heart of them? ¿Cómo interpretan ellos las escrituras? How do they interpret the scriptures? Porque muchas veces no interpretamos las escrituras como deben de ser interpretadas. Many times we do not interpret the scriptures as they should be Yo interpreted. creo que el rey David tiene un conocimiento claro de Dios. David has a clear understanding of who God is. Y queremos ver en este primer punto que traje un pequeño sermón de 3 puntos. I have a sermon of 3 points this evening, and the first point I want to show you, Y en el primer punto queríamos ver lo que es el carácter de Dios. what is the character of God. Y es donde nosotros leemos It's what we read, la misericordia y la justicia. the steadfast love and justice. Son principales características de Dios. These are principal characteristics of God. El salmista tenía un conocimiento claro del carácter de Dios. The psalmist has a clear understanding of the character of God. La misericordia y la justicia The mercy and justice, habían sido parte de su relación con Dios. they were part of his relationship with God. Él sabía que la misericordia son completas y los juicios, son incomparables, y los juicios justos. The mercy of God is incomparable, and the justice of God is complete. Nosotros recordamos la vida de Rey David. We remember the life of King David. Él experimentó todos estos caracteres de Dios, He saw all these characters of God. como también, ¿verdad? El salmista en el Salmo 98:8 dice esto. In Psalm 98:8, the psalmist says this, Dice, oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Salmo 99:8. Psalm 99:8 says, O Lord our God, you answered them. You were a forgiving God to them, but an avenger of their wrongdoings. Hermanos, nosotros sabemos que ese es el Dios de la Biblia. We know this is the God of the Bible. Ese es el Dios que se ha manifestado en toda la escritura de principio a fin de la escritura. It's the God that's manifested from the first to the end of the scriptures. Y tal vez me adelante un poco a un punto que tengo acá. And I'll share, go ahead and jump ahead a little bit this evening. Pero si nosotros vemos todas las promesas de Dios, If we see all the promises of God, los pactos de Dios, the covenants of God, siempre están basados bajo la misericordia y la justicia de they're all Dios. based on the mercy and justice of God. Es que es el carácter de Dios. That is the character of Dios no God. puede divorciarse de la misericordia, God can't divorce himself no from se mercy, puede divorciar de la justicia, nor can he divorce himself from porque es en sí justice. mismo. Él es justo, Él es amor. That is who he is. He is just and he is love. Así de que Él jamás podía dejar alguno de estos fuera porque no sería el He Dios. cannot lose or leave one out because he wouldn't be God. Es la naturaleza de Dios. It's the nature of God. Como también Juan declara de Satanás que es padre de mentira. As John tells us, Satan is the father of lies. Él es mentiroso desde el principio. He's a liar from the beginning. Es una característica de Satanás. It's a character of Eso Satan. es, Satanás no puede ser otra cosa que mentiroso. He porque can't be es su something else naturaleza. but a liar because that's what he is. Asimismo, nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios justo. Just like our God is a loving God and just. Por eso siempre que entendamos su palabra debemos de tener una amplia comprensión de estos caracteres principales de Dios. When we read the Bible, we should have a clear picture that God is merciful and just. Y como vemos decimos en toda la palabra de Dios, habla de esto, en todos los pactos de Dios, miramos la justicia de Dios, el amor de Dios. In all of the Bible, we read of the justice of God and the love of God. Una gran demostración de esto A great example of this es nuestro Señor Jesucristo, is our Lord Jesus Christ. que fue enviado por el Padre He was sent by the Father a la cruz por nuestros to the pecados. cross for our sins. Ahí el Padre mostró su justicia The Father showed his justice, de haber puesto, ¿verdad?, a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. setting Jesus as a propitiation for our sins. Fue la justicia de Dios que lleva a Cristo Jesús a la cruz. It was the justice of God that took Jesus to the cross. Sin cometer ningún pecado, sabemos, Though he didn't commit any sin, we know that. si no lo hizo por nosotros. He did it for us. Pero esa es la justicia de Dios actuando. But that is the justice of God acting.
Y también podemos ver el amor de Dios en la cruz. We also see the love of God in the cross. Miramos cómo Dios da a su propio Hijo para ser crucificado en la cruz por amor a nosotros. We see how God gave his own son to be crucified for our sins. A amor a nosotros como pecadores, To love us as sinners, Dios pudo amar de tal manera que es incomparable ese gran amor que Dios muestra en God las loved Escrituras us por nosotros. in such a way that he sent his own son and showed his love for us on the cross. Pablo dice así en Romanos 3:25. Paul says it like this in Romans 3:25. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. In Romans 3:25 it says, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness because in his divine forbearance he had passed over former sins. Así de que nosotros podíamos seguir escudriñando la Escritura si hallamos, We can read in the scriptures, study the scriptures. y hallamos el gran misericordia de Dios, We'll find the great mercy of God. hallamos su justicia de We'll Dios, find the justice of y God. sabemos que la justicia también obra por amor a nosotros. And we know that justice works for love for us. Dios, como leímos en el Salmo 99:8, And Dios just as we read in Psalm 99:8, castiga siempre el pecado. God always punishes sin. Porque nosotros sabemos, Dios también es santo. We know that God's holy. Y Él no puede ver el pecado, no He- puede tolerar el He pecado. can't tolerate sin. Así de que Él va a juzgar siempre el pecado. He's always going to judge sin. Nosotros somos bienaventurados We are blessed porque Dios no nos juzgó a nosotros por nuestro propio pecado. because God didn't judge us according to our sin. Pero si hay alguien que llevó nuestra carga, nuestra culpabilidad, que fue Cristo Jesús. But there's one who took the weight of our sin, the culpability of our sin, is Jesus Christ. Así de que David So David, está dice, la misericordia y la justicia cantaré. he says, I will sing of the steadfast love and justice. Él tiene ese conocimiento y él quiere pronunciarse públicamente ante todas las personas que él va a llevar ese carácter de Dios, ¿verdad?, a la comunidad. He knows the love and justice of God, and he wants to take the love and justice to God before the people, always. Su deseo es cantar al Señor His desire is to sing to the Lord. esas alabanzas a Dios This worship to God en adoración, in worship. por lo que sabe David que es Dios, quién Be- es Dios. Because David knows who God is. El rey David quiere dar su alabanza, entrega personal y pública, David wants to take his worship, both private and public. quiere hacer notario He wants to note lo que él ha vivido con Dios, what he had lived under God's care. de quién es Dios, That who is God? cómo deben vivir las personas ante una sociedad mala, maligna. How people should live before a wicked society. Así de que el rey David como rey y monarca So the King David, under his reign, quiere ser o agarrar ese mismo modelo de Dios como rey he wants to see Jesus as the model king en su ejercicio como autoridad, and his exercising of como authority rey de Israel, as the king of Israel, sujetar su propia persona to submit his own self y su administración and his administration a las demandas de Dios. to the commandments of God. Él quiere que en su tiempo He wants that in his time, pueda tener una sociedad he can have a society temerosa de that's Dios, fearful of God, que conozcan a Dios. that knows God. El deseo del salmista The desire of the psalmist es cantar al Señor is to sing to the y Lord poner en manifiestos and to manifest los valores divinos the divine value que lo inspiran en su alabanza. that is sounded out in his Y worship. no solo en su alabanza, And not only in his worship, sino también en sus planes de gobierno, but in his plans to govern, para poder transmitir so that he can transmit los valores teológicos de su misericordia y the justicia. theological values of his justice and his mercy, De forma concreta a una sociedad
to lay a foundation for a society que vive en pecado, that lives in sin, en desobediencia a Dios y a su palabra, disobedience to God and His Word, que no responden al llamado de Dios. that they don't respond to the call of God. Eso es lo que el rey David quiere lograr hacer. That's what David desires to complete. Ese es su deseo, It's his desire ya, de poder llevar ese conocimiento de Dios a las personas, to take this knowledge of God to the people, de poder juzgar entre lo justo y lo malo. to judge between the righteous and the evil. Esa es una actitud que él ha tomado, This is an attitude that he has taken. que esa actitud viene del conocimiento de Dios. That this attitude comes from the knowledge of God. Él está convencido He's convinced que ser obediente a Dios to be obedient to God trae muchas bendiciones de brings parte great de blessing Dios. by God. Él quiere como decíamos, él quería tener una persona o grupo de personas o sociedad He wants a society que no caminen en contra de los principios de Dios. that don't walk contrary to the precepts of God. Y debido a esto, And due to that, él toma una determinación. he determines something. Y dice así, dice cantaré. Nosotros leemos en esos textos y leemos detenidamente. He says, I will sing, and we read it in our text. Y dice cantaré, I will sing. luego dice cantaré alabanzas, I will sing praise to you. prestaré atención, I will put attention. andaré dentro de mi casa. I will walk in my house. Y en los siguientes versículos, del 3 al 8, estamos viendo como lo que él está diciendo, lo que no hará. And in verses 3 through 7, he's going to say what he's not going to do. Y al leer estos textos ligeramente, And to read these texts, la primera impresión que nosotros podemos llevarlos the first impression that we have es la de una declaración de un arrogante fariseo. is maybe like an arrogant Pharisee. Pero cuando lo examinamos, un texto, But when we re-examine these texts de una manera detenida, in a deep way, encontramos solo un hombre que quiere vivir we find a man that simply wants to live para la gloria for the glory de Dios. of God. Solo quiere vivir y obedecer la demanda de Dios. He just wants to live and obey the commandments of God. Vemos el texto donde él dice que quiere prestar atención al camino de integridad. He says, I want to walk with my integrity of heart. El camino de integridad, aquí en esta primera frase donde nosotros leemos integridad, se refiere a los estatutos de Dios. This phrase refers to the precepts of God, Caminar conforme a la palabra de Dios. to walk according to the word of God. Caminar y vivir conforme a la demanda de Dios. I want to walk and live according to the precepts of God. Como está escrito en Miqueas 6:8. Like it's written in Micah 6:8. Dice, Él te declarará, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar la justicia, amar la misericordia, andar humildemente con Dios, con tu Dios. He has shown you, O man, what is good, that you love mercy, Miqueas yeah, 6:8. yeah. Sorry. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require you? That you do justice, love kindness, and walk humbly with your God. En otros textos leemos qué es lo que Dios requiere, el hacer sacrificios. What does God require? O la Us to obediencia a Dios. sacrifice or obedience? Si recae todo en la obediencia a Dios. It all falls to the obedience of God. Eso es lo que Dios dice, la obediencia, y eso es lo que el rey David quiere, ¿verdad?, asumir y quiere aplicar a su vida, It's obedience that God requires, and this is what David desires for his life. y así transmitir esto a un mundo pecador. And to show this to a wicked world. Pero nosotros sabemos que David nunca pudo estar We know that David could not ever, a la altura de sus ideales. could not live up to these precepts. Fracasó una y otra vez. He failed over and over again. Él lo hizo, nosotros vemos, es la historia de su vida de David. We su see it in the testimonio de life él. of David. Fracasó una vez, pero la diferencia de David es que aparte que él supo que había pecado con el conocimiento que él tenía de Dios,
The difference is that David knew he sinned even though he had the knowledge of God. Él vivió una vida de arrepentimiento. He lived a life of Si repentance. nosotros leemos los salmos y vemos esos salmos, cómo él expresa su dolor desde su corazón, If we read the Psalms, we see the hurt in David's heart. un sincero corazón arrepentido, We see his heart repentant. ese es David. That's David. Un corazón que es quebrantado ¿verdad? Por Dios. A heart that's broken before God. Y eso es lo que hace un conocimiento de la palabra de Dios. And that's what knowledge of the Word of God does to you. El único que pudo cumplir a cabalidad, casi como este texto está diciendo, The only one who could fulfill what these texts say en la carne, in the flesh fue nuestro Señor Jesucristo. was our Lord Jesus Christ. Pero David But David, nunca perdió la visión de eso celestial. he does not lose the celestial vision. Siempre tuvo la esperanza puesta en aquel que lo podía ayudar. He always had his hope set in the one that could help him. Debido al conocimiento que tenía sobre Dios, The knowledge that he had over God, de que Dios es misericordioso, that God is merciful, de que Dios es justicia, that God is just. él había puesto su esperanza en Dios He put his hope in Christ para que Dios lo pudiese perdonar de sus pecados. so that God would forgive him for Porque his sins. porque él conocía, tenía una revelación de parte de Dios en él. He had a revelation by God. Así de que nadie que haya nacido de nuevo, No one that has been born again, que haya tenido una visión celestial, that has had the celestial vision, un conocimiento de Dios, a knowledge of God, y todo a través de su palabra que nos ha sido dado, revelado por nuestro Señor Jesucristo, and all through his word that's been revealed to us by puede Jesus vivir Christ, en este mundo, can live in this world cometer pecado and sin y no sentir ese sentido de culpa, and not feel this sense of guilt. sin que su conciencia lo deje tranquilo. No one can do that and have their conscience calm. Así de que el rey David The King David vivió de esa forma arrepentido, lived in such a way of poni- repentance, poniendo su esperanza putting his hope en Cristo in Jesús, Christ. porque su palabra dice en hebreo, da testimonio de él que mantuvo su fe. The Word of God gives a testimony of him in Hebrews that he kept the faith. Dice que mantuvo su fe siempre puesta, que por su fe puesta en Cristo Jesús hizo esto, hizo el otro. His faith put in the Lord Jesus Christ, he did this and he did this. Así de que la vida de David siempre estuvo envuelto The life of David was always wrapped up con la revelación de Dios in the revelation of God o el conocimiento de or Dios. the knowledge of God. Lo que nosotros podemos llamar en esta tarde una teología. What we could call this evening theology. El conocimiento de Dios. La teología es la ciencia que estudia a Dios. The theology is the science of study of God. Y él había tenido una comprensión clara de quién era Dios. And David had a very extensive knowledge of who God was. Él había visto las obras de justicia. He saw the acts of justice. Él sabía la consecuencia de actuar mal, de He knew the pecar. consequences of acting wrongly. Ustedes se acuerdan cuando él pasó aquello, cuando hubo el adulterio. You remember when he committed adultery? Saben que él pidió a Dios por eso, He asked God to forgive him. pero Dios le mostró dos cosas, su amor y su justicia. But God showed his love and his justice. El hijo de él tuvo que morir de lo que nacía de esa fornicación. His son had to die because of that fornication. Ese es Dios. That's God. No pensemos que cada uno de nosotros puede pecar liberadamente, We don't think each one of us can sin freely sin arrepentirlos, without repentance, sin que no haya consecuencias. without consequence. El pecado siempre va a traer consecuencias de una y otra Sin forma. will always have consequence in our Si no lives. es una contrición de corazón, If God, without a contrite heart, miramos muchas otras cosas en nuestra vida y a todos los que más amamos en nuestra vida. we see all these things in our life and what we dearly love in our life. Y creo que él es un buen testigo de esto, un buen testimonio de lo David que is a good estamos hablando. testimony of this. Yo creo que eso es lo que él lo lleva a decir, la misericordia y la justicia cantaré. He's saying, the mercy and justice of God I will sing of. Cantaré alabanzas a Dios. I will sing worship, praise to the Lord. Así de que queriendo hacer todas estas cosas Wanting to do all these things, y viendo todo esto, lo que él quiere y anhela hacer, to see what he desired to do. él también vemos en él que dice en un texto, en el versículo 2, He says in verse 2,
Dice, ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? Oh, when will you come to me? Él sabe que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón conocemos la palabra y queremos vivir con formalidad con Dios. He says that when we know the Lord and we live conformant to his word, Pero nosotros por nuestra propia fuerza no podemos. but our own strength, we cannot do it. Nosotros tenemos la necesidad del poder de Dios. We have the need for the power of God. Sin el poder de Dios que actúa en nosotros, Without the power of God working in us, es imposible el conocimiento y la obediencia a Dios. it's impossible to the knowledge and obedience of God. Por eso hallamos ese texto, hay un poco, esa palabra un poco medio raro que dice, ¿cuándo? We Señor, have, vendrás a mí. we have this word that says, when, O Lord, will you come to me? Después de que él ha anunciado o ha dicho, haré y haré y haré. After he said, I will, and after he said that, he says, when? Ya es la necesidad de Dios para poder hacer las cosas que los prometemos hacer. That is our need to do what God we have promised to do for God. Y él dice, Señor, ¿cuándo vendrás a mí? And he says, Oh Lord, when will you come to me? Porque solo en el poder del Señor se pueden hacer todas estas cosas. Only in the power of God can we do these things. La palabra nos enseña a nosotros que Él pone el querer como hacer en nosotros. The Word of God teaches us that He puts in us the desire and the will to do. Pablo dice que está en Romanos 2, Pablo dice que está orando por los, en Efesios 2, Pablo está orando por ellos para que Dios les dé poder de conocimiento o espíritu de conocimiento. Paul prays in Ephesians 1 that God would give them the power and the knowledge of that power. Así de que todo conocimiento que tengamos de Dios y todo el poder para hacer o hacer las cosas que queremos hacer tienen que o provienen más bien de Dios. The knowledge that we need of God and the power from God, it all comes from God. De la voluntad de Dios. To the will of God. Es imposible que nosotros podamos vivir de otra forma sin la ayuda de Dios. It's impossible that we live another way without the power of God. Es la única forma que nuestra conciencia puede estar tranquila. The only way our conscience can be calm. Porque nosotros descansamos en nuestro Señor Jesucristo. Because we rest in the Lord Jesus Christ. Porque nosotros, aún con todo y esto, aunque tengamos el conocimiento de Dios, aunque sepamos lo que Dios agrada y lo que Dios no agrada, de una u otra forma cometemos pecado. Even though we know the will of God, have a knowledge of God, we have a desire to please God, we still sin. ¿O cuántas veces nosotros sabemos lo que Dios ha demandado y hemos hecho lo contrario? How many times we know what God has called us to do and we do the opposite? ¿Cuántas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros? Yo How creo many que times has this happened in our lives? sabemos que la palabra dice hasta no mentirás. We know the Word of God says don't lie. Nosotros a veces mentimos a nuestros propios hijos. We lie, even to our own children. Intencionalmente, pero lo Intentionally. hacemos. Y así de muchas formas mentimos, en muchas And many formas. times we lie. Pero alguien dirá ahí, bueno, yo por eso tengo a Cristo Jesús. Someone says, well, that's the reason I have Christ. Pero yo preguntaría en este caso, I would ask in this case, ¿el pecado no te ha dejado tranquilo? has sin left you calm? ¿Estamos mortificando el pecado? Are you mortifying sin? ¿Tu conciencia no está tranquila cada vez que cometes pecado? Is your conscience calm when you sin? Porque si esto es así, If that's like that, entonces tú sí puedes venir a Cristo Jesús para You can- tener paz y tranquilidad. you can come to the Lord Jesus Christ so you can have peace. Porque el pecado te deja Because sin will not let you intranquilo y sin paz. be in peace and calm. Tu conciencia jamás puede estar tranquila mientras tú sepas Your conscience cannot be calm el pecado. in sin. Y hablando de conciencia, la conciencia es el conocimiento que tenemos de lo bueno, de lo que Dios nos ha declarado, de su palabra de Dios. Speaking of our conscience, it's the will of God expressed in the scriptures on our heart. Y es difícil que nosotros podamos actuar cuando ya tenemos un conocimiento pleno de Dios en contra de esos principios. And it's difficult for us to act against those principles of the Word of God when we've been bought by Christ. Me gusta una frase que había notado por aquí, I like a phrase that I had Bien written down here. bien conocida por la iglesia, It's well known by the church. sobre Martín Lutero, cuando fue llevado a retractarse sobre sus escritos From Martin Luther when he was called on to recant what he had written y sus creencias. and his beliefs. Dijo que no podía retractarse de ella, He says, I cannot repent. no podía retractarse de sus escritos ni sus creencias, He cannot go against his writings or his conscience. ya que mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios
Because my conscience is held captive to the word of Y no God. es bueno ni es saludable It's not good or healthy actuar en contra de la to conciencia. go against conscience. Yo creo que eso es cuando se tiene un buen conocimiento, cuando tenés una buena convicción de quién es Dios. That's when you have a good conscience, a good conviction in the word of God. Es difícilmente que una persona que haya nacido nuevo, que tenga un conocimiento del justo juicio de Dios, It's difficult for someone who's been born again, has a right knowledge of the justice of God, de la santidad de Dios, the holiness of de la God, pureza de the Dios, purity of God. podía pecar Can sin sin sentir su conciencia afectada without their conscience being affected por el pecado. for sin. Yo creo que es muy difícil que nosotros podamos vivir de esta forma. Difficult that one lives like this. Porque cuando se tiene un conocimiento When one has knowledge sobre el bien y el mal, of the good and evil, nosotros también nos hacemos culpables de esto. we are culpable. Entre más conocemos de Dios, The more we know God, más somos culpables de esto. more culpable we are. Recuerdo cuando Jesucristo vino y los fariseos lo acusaban. When the Pharisees came to Jesus and accused him, Y entonces él les dijo que si él no hubiese venido a la tierra, ellos serían sin culpa. and he said if he hadn't come to the earth, they would be without Pero fault. ahora que él está aquí, But now that he's here, sus pecados serán their evidentes sin will be y exposed serán juzgados They'll be porque él judged. vino a esta tierra. when he comes to the earth. Y ahí sigue, tengo algunas aplicaciones por aquí todavía. A few applications I want to mention. El rey David había llegado a una resolución en su vida. David had come to a resolution in his life. Dice, Señor, cantaré alabanza, prestaré atención al camino de integridad. Dice, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. He says, I will ponder the way that is blameless. O Lord, when you come to me, I will walk with the integrity of heart within my house. Esa es una declaración de compromiso personal This is a personal commitment that que David is declaring, proviene, como decíamos, del conocimiento de Dios. that comes from the knowledge of God. De tal conocimiento de David que tiene, This knowledge that David has, se compromete su vida personal it makes him commit his life con Dios with God y con las personas. and with people. Como les decía a un principio, Like we said at first, dice que este salmo es un salmo que fue hecho para algo ceremonial cuando los this psalm was written as a ceremonial psalm for a king. los reyes o los líderes Or se the leaders. presentaban frente al pueblo That were before the people. y ellos pronunciaban aquello que desean hacer con el pueblo. And he wanted to show the people how they're to be. Dice, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. And I will walk with integrity of heart within my house. El corazón es el centro de nuestro ser, is the center of our being. es el alma de nuestras emociones It's the soul of our emotions. y es el carácter personal de cada uno de It's the nosotros. character, personal character, each one of us. Si el corazón está enfermo, If the heart is sick, todo el cuerpo se siente the whole afectado. body feels affected. Y de las emociones de las emociones del corazón The emotions in our heart viene nuestro gozo, come our joy, nuestras alegrías, our joy, nuestras tristezas our gladness, our y todas sadness. esas otras cosas que podemos mencionar. All these things we can mention. En Santiago hallamos un texto donde dice que si alguien está enfermo, ore a Dios. In James, it says, someone's sick, pray to God. Y si alguien está gozoso, cante And if someone's joyful, sing, alabanzas a Dios. praise. Yeah. Entonces es de las emociones de esto que vienen, surgen todas estas cosas. Our emotions come from the heart. Y las emociones, hablamos de las emociones y el carácter. We speak of our emotions and our character. El carácter de cada persona de nosotros viene de lo que está en nuestro corazón. Our character comes from what's in our heart. Jesucristo dice que la abundancia del corazón habla nuestra boca. Jesus says, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Si nosotros vemos muchas veces el carácter de una persona, If we see the character of someone, a veces su comportamiento, ya sea muy enojón, muy alegre, if they're explosive in anger or they're real joyful, es lo que hay en su corazón. it's what's in their heart.
La Biblia dice que un corazón que ama a Dios no puede estar The enojado, triste. The Bible says a heart that loves God can't dwell in sadness. Esa es la forma de decir, de saber que realmente deberíamos de estar gozosos, aunque sabemos We know that that's why we should be joyful. que las circunstancias de la vida muchas veces afectan nuestras emociones. We know circumstances affect our emotions, Pero nosotros sabemos a quién acudir. but we know who we go to. Así de que nosotros, como conocedores de la palabra, Us as knowing the Word of God, sabemos cómo debemos de caminar en esta vida, we know how we should walk in this life, cómo debemos de conducirlos en esta vida. how we should walk throughout this life. La Biblia nos enseña éticas cristianas. The Bible teaches us ethic, a Christian ethic, ¿Cómo debemos de comportarlos en la iglesia? how we should act in the church, ¿Cómo debemos de comportarlos con nuestros hermanos? how we should act with our brothers, ¿Cómo debemos de comportarlos con la sociedad, con nuestros hijos, nuestros padres? how we should act in our families, our children, and our fathers. Así de que si nosotros los llenamos de todo este conocimiento que viene a través de la palabra de Dios, If we fill our lives with the knowledge of God that comes through His Word, el carácter de nosotros será un carácter bueno. our character should be of good character. Como vuelvo y digo, dice que de la abundancia del corazón As Jesus says, from the abundance of the heart, habla la boca y las Yes. emociones. the mouth speaks when we see Ahora, emotions. cuando hablamos de emociones, nosotros muchas veces, ¿verdad? Cortamos un poco, queremos evadir un poco de poner tanto peso en lo que es bueno a las emociones. When we speak of emotions, we need to be careful not to put too much on what is Cuando emotion. los dirigimos, por ejemplo, en la forma de alabar, de servir a When Dios. we are directed in our way of worship. Pero las emociones también son algo que Dios nos ha dado. But emotions is something that God has given us. Nosotros debemos de estar gozosos, We debemos should de be alabar. joyful. Claro que debemos de tener ese conocimiento, ese gozo y alegría basado en el conocimiento de Dios. Our joy and our gladness should be based on the Word of God, Sí, no basado en emociones, not based on emotions, sino las emociones basado en el conocimiento. but emotions based on knowledge. No sé si me entendieron, I hope you understand. pero esperamos que así sea. I hope that you understand. Que así sea, que han entendido. Así de que ya dicho todas estas cosas, Saying all this, ¿cómo nosotros vemos el mundo? how should we see the world? ¿Qué es lo que la palabra nos ha enseñado? What does the Word of God teach us? ¿Cómo ve Dios al mundo? How does God see the world? El mundo está, la palabra de Dios que el mundo dice que el mundo va a ser juzgado por Dios. The Word of God says the world will be judged by God. Todo el pecado, la injusticia del mundo All the sin of the world es la que va a ser justiciada por nuestro Señor. it's going to Jesús. be judged by our Lord. Pero también muestra su amor, su misericordia, But He shows His love as well. la forma de que Dios opera su justicia The way that God operates in justice, y como también la palabra nos dice a nosotros cómo debemos de juzgar al mundo, and that how we should judge the world, cómo debemos ver a aquellas personas que están en pecado, how we should see men in sin como amor with love y no como enemigo. and not as an enemy. Debemos de odiar, We should hate, rechazar el pecado, reject the sin, pero también no podemos odiar a las personas, solo el pecado. but we should not hate the person. Es just lo que their dice sin. en el libro de Judas, That's what Jude says. que dice que debes odiar sus vestimentos, We should hate their dress. pero si pudieras, si en cuanto está en ti, si pudieras rescatarlos But if you could, as long as it depends on you, if you could save them del juicio de Dios, from the judgment debes of de God, hacerlo. you should do it. Es una forma de expresarlo, yo si lo llamo en el libro de Judas. We find that in Jude. Así de que teniendo, vuelvo y digo, este conocimiento de Dios y So, esta Having palabra this de knowledge Dios, of God and the Word of God, ¿en qué forma afecta este conocimiento a nosotros, como dice el título, a nuestra sociedad, a nuestra forma de ver la sociedad? how does our theology affect us in seeing the world, our society? De que sabemos que no podemos ser regidos por un mundo. We cannot be directed by the world. Sabemos que no podemos estar siendo atraídos por las cosas del We mundo. can't be taken by the world. Sabemos que los deseos y la vanagloria del mundo, como dice la palabra de Dios, pasará. We know the desires and the vainglory of the world will be taken away. Sabemos que Dios dice que un día vendrá y juzgará al mundo One day God will come and judge the world. y que nosotros debemos de andar dignos de ese Dios que nosotros conocemos. And we should walk in a way worthy the Lord that we Que know. nosotros
nosotros debemos de saber cómo conducirlos con ese amor y sabiendo que Dios es amor, juego consumidor. And we should know that our God is love and a consuming fire. Sabemos que la palabra de Dios We know that the Word of God es nuestra regla de fe y práctica. is our only rule of faith and practice. Y esa palabra seguirá siendo siempre nuestra regla y fe y práctica hasta la venida de nuestro Señor. It will always be our rule of faith and practice until the Lord Como comes. lo digo ahorita, lo he dicho muchas veces, la fe Like I said now, and I'll say it many es, times, es algo que nosotros necesitamos mientras estamos en este mundo. faith is what we need while we're in this world. Cuando Jesucristo venga, estemos con Él, ya no necesitaremos más fe. When Jesus comes, we're with Him. We don't need faith. Estaremos con Él. en el We'll be with cielo. Him. Pero mientras estamos aquí, necesitamos But while we're here, we need ver aquellas cosas que no se ven, to trust Him in the things we don't see, como que se vieran, como dice la palabra de Dios. like we see them, like the Tener Word of nuestra God fe en la says. esperanza de Dios. To have our faith in the hope of God, Como también estos grandes hombres de la antigüedad lo hicieron. as the great men of old have done. Es así que nosotros podemos cada día We can every day. vencer y sabemos que cada día que pasa nosotros somos vencedores. Every day that goes, we're more than El conquerors. día del Señor se acerca. The day of the Lord Y is cada coming. día que vivimos, el día del Señor se acerca. And every day we live, the day of the Lord's coming. Y nosotros debemos de vivir de esa forma, We should live in conforme this way, a los caminos trazados por Dios. conform to the Word of God and His way. Así de que, hermanos, eso es lo que traíamos. This is what I brought this evening, brother. Gracias y vamos a orar. Thank you. Let's pray. Padre Dios, te damos gracias de nuevo, Señor, por tu palabra. Pero, Señor, que venga y estudie tu palabra, Señor, pueda afectar nuestro corazón y enseñarlo, Señor, que el conocimiento sobre usted, Padre Santo, nos lleva a interpretar y a ver al mundo de una forma diferente, Padre Santo. Es tu carácter, Señor, el conocimiento de su naturaleza, Señor, que debe de fluir ese amor, Padre Santo, esa gratitud y hacer, Padre Santo, esas decisiones en nuestra vida. Una resolución en nuestra vida de servirte y vivir para tu gloria, Padre Santo. Ayúdanos cada día, Señor, no solo en este día, en este momento, sino siempre en todo nuestro caminar, que nosotros podamos vivir, Padre Santo, para ti. Solo sabemos que esto será posible, Padre, con tu ayuda, Señor, con el poder suyo que nosotros podamos seguir, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amen. Thank you, brother. Muchas gracias, hermano. It is true, as we examine theology, es verdad, mientras examinamos teología, the more we know, the less like the world we are. Más que sabemos de Dios, menos como el mundo somos. And the more perpendicular to the world we are. Y más perpendicular del mundo estamos. And, you think about Paul, piensas de Pablo. He says, we've become the refuse of the world. Hemos llegado a ser refuse del mundo. So, he's like, if the world was going to have a toilet and flush it, we would be what comes out. Si el mundo tenía una taza de baño y lo jala, nosotros somos lo que sale, no? That's how perpendicular we are to the world. It's tan perpendicular somos al mundo. You look at church history, miras la historia de la iglesia. Holy men lived perpendicular to the world. Los hombres santos vivieron perpendiculares al mundo. And it's our theology. It's nuestra teología. It's what drives it. It's lo que maneja esto. No? And so it's David saying, I want to walk in integrity. Quiero andar en integridad. I want to walk in my house, in your house, in my house with integrity. Quiero andar en mi casa con integridad. Therefore, I'm not going to do these things. Entonces, no voy a hacer eso. So I'm not going to participate in what they do. No voy a participar en lo que ellos hacen. But here's the sad reality. Aquí es la realidad triste. The great majority of money given in Christianity today, la gran mayoría de dinero dado en cristianismo hoy, is spent trying to make the church look like the world. Es gastado en tratando de hacer la iglesia parecer el mundo. And it's the great majority, the gran mayoría. And it's even crept into seminaries. Aún ha entrado a seminarios. In my office, I have a bulletin of the first American missionary sent in 1812. En mi oficina tengo el boletín del primer misionero de Estados Unidos en 1812. And if you read the sermon that was given at that ordination, si lees el sermón que estaba dado en esta ordenación,
the sermon given to the first missionary of the United States, the sermón dado al primer misionero de Estados Unidos, is hate the world and love Christ. Aborrecer el mundo, amar a Cristo. That's your call to missions, llamamiento a misiones. Now, if you go to seminary to be a missionary, ahora si vas a seminario a ser misionero, you have to do 4 years, tienes que hacer 4 años. 3 of those years is cultural studies. 3 de estos años son estudios culturales, and they cut theology to put cultural studies. Y cortan teología para poner estudios culturales. And so it's everywhere. It's en todos lados. How can we conform to the world? ¿Cómo podemos conformar al mundo? But the more you know of Christ, the more perpendicular to the world you are. Pero más que conoces a Cristo, más perpendicular al mundo que estamos. Okay, thank you, brother. Muchas gracias, hermano. Great word this evening. Grande palabra esta tarde.